hay algo que me parece muy importante que ustedes tengan claro, y es que el lenguaje con el subconsciente es una herramienta que podemos utilizar en canalizaciones, en hipnosis, en regresiones, pero también me parece muy importante recordarles que el lenguaje con el subconsciente es algo que también se puede utilizar mucho con los sueños. Recuerden que los sueños tienen varias cosas muy interesantes. Lo primero es que en el sueño alcanzamos unas frecuencias energéticas bien interesantes. Remóntense y recuerden la lección de gamma, de alfa, de beta. Y recuerden que los sueños, o más bien ese estado somnoliento, el dormir, es un estado que nos beneficia un montón para entrar en estados de conciencia muy profundos. Pero además también recuerden que el sueño es ese momento donde nuestro cerebro produce naturalmente DMT. Recuerden que hablamos un poco de eso cuando tocamos el tema de la glándula pineal. El DMT es esta sustancia, se podría decir, y pongo esto entre comillas, alucinógena, que muchas veces se encuentra incluso en medicinas ancestrales, pero que, como les explicaba, naturalmente puede producirse y se produce en el cuerpo. Las personas que no sueñan son personas que no están segregando DMT en su cerebro. Las personas que sueñan son normalmente esas personas que tienen, digamos que, una salud en su glándula pineal buena, aceptable, óptima, que hace que puedan segregar esta sustancia, el DMT, y puedan soñar. Un indicador de salud muy importante, no soñar. Cuando no soñamos, pues se puede ver a muchas cosas, pero en un principio del lenguaje y en el lenguaje dentro del cual estamos hablando y dentro del cual nos estamos entendiendo, la ausencia de sueños cuando estamos durmiendo es síntoma de que no estamos teniendo la posibilidad de entrar de manera eficiente en estados profundos de conciencia y que por ende no hemos podido alcanzar ciertas frecuencias energéticas de zeta, de gamma, que nos permitan ver más allá y conectar con el mundo espiritual. ¿Por qué no estamos produciendo este DMT? Bueno, esa es una buena pregunta. Digamos que físicamente, normalmente, si hay algo que nos impide dramáticamente segregar DMT, es el cortisol y el estrés. Cuando estamos muy estresados no podemos dormir profundamente. Eso hace que no podamos soñar. Eso puede pasar. También pasan muchas veces que hay de repente ciertos bloqueos energéticos, emocionales, que hacen que no queramos ver. Y esto es muy importante y es súper interesante esto que les voy a decir, así que pongan mucha atención. Porque también es cierto que nuestros propios bloqueos a ver pueden hacer que no podamos recordar lo que vimos. Porque también, no sé si les ha pasado, muchas veces sí tenemos sueños y de repente sí nos acordamos que soñamos algo, pero basta con que pasen 10 minutos después de levantarnos y ya no nos acordamos de nada. Eso es otra cosa, porque sí estás soñando. O sea, si tú te levantas y tienes la conciencia de que sí soñaste, estás segregando DMT. Pero ahora viene el segundo reto, que es acordarte de lo que soñaste. Y normalmente cuando no nos acordamos de lo que soñamos, es un rechazo a ver, un rechazo al mundo espiritual, un rechazo a entender, a ver, visualizar cosas que no están dentro de lo que queremos ver. Porque sí es cierto que los sueños muchas veces traen mensajes que no son tan chéveres y que pueden llegar a sesgarnos. Y fíjense que los sueños sí son un lenguaje bien interesante y bien profundo y bien importante con el más allá. Porque en los sueños, a menos de que tengamos, digamos que una maestría espiritual bien interesante que nos permita manipular el sueño dentro de nuestra cabeza, la pura realidad es que los sueños son incontrolables, son intratables. Los sueños son ese espacio de nuestra mente que no podemos manipular fácilmente. En otras palabras, los sueños son nuestra forma de comunicación más legítima, más confiable con el más allá, porque no la podemos controlar.
A diferencia de las canalizaciones, que seguramente en este punto ya lo han vivido, en las cuales es muy fácil confundirnos. En las canalizaciones pasa algo complicado, se podría decir, y lo que pasa es que podemos confundir lo que estamos viendo con nuestro juicio o con nuestras propias opiniones o con nuestras creencias o incluso con lo que queremos ver. Es muy fácil ver cosas que queremos ver, es muy fácil sesgar el mensaje a lo que queremos que sea y no a la completa realidad, aunque también hay una pequeña paradoja, porque también es cierto que podemos ver lo que sea que queramos ver. Es decir, si bien es cierto que muchas veces cuando estamos canalizando nuestra propia opinión puede interferir en el mensaje, cuando se trata de cambiar nuestra realidad y de manifestar, nuestra opinión es la que cambia todo. Entonces vamos a volver a repetir eso. En los sueños, por ejemplo, pues nada lo podemos cambiar. Es por eso que los sueños, cuando los sabemos interpretar de manera eficiente y eficaz, tenemos una oportunidad maravillosa de conectar con el más allá. Pero cuando estamos canalizando a través de hipnosis, a través de regresiones, a través de cualquier técnica que nos implique estar despiertos y que nos implique estar en plena y absoluta conciencia, lo que sucede es que podemos ver muchas cosas y podemos someter eso que estamos viendo a una opinión. Y podemos dejarnos llevar por nuestro juicio, por nuestras creencias, ¿no? Entonces yo veo algo y lo interpreto como yo lo quiera interpretar. Cuando estamos hablando de canalizar, por ejemplo, para alguien, cuando estamos hablando de conectar con el más allá para dar un mensaje a un tercero, a otra persona, sí es cierto que debemos aprender a aislar nuestras emociones y nuestras opiniones. Pero cuando se trata de manifestar una realidad diferente para nosotros, ese juicio y esa opinión que emitimos sobre algo va a hacer toda la diferencia y es increíblemente útil. Entonces vamos a irlo poniendo como en ejemplos para que ustedes me puedan entender. Si de repente yo estoy en consulta de carta astral, ha llegado un muerto de la persona que tengo al frente. Ese muerto es su papá. Y puede que yo me deje sesgar mucho porque mi papá es muy importante para mí, yo lo amo con todo mi corazón, pero tal vez hay un mensaje que a mí me cueste mucho entregar porque la relación entre la persona que yo tengo al frente y su papá, pues seguramente no es la misma relación que yo tengo con mi propio papá. Así que ahí es donde yo debo aprender a saber cuáles son mis juicios, cuáles son mis creencias, qué es lo que quiero decir, para no dejar que mi mente sesgue el mensaje. Obviamente es muy importante dar el mensaje tal y como se siente y tal y como se ve y no como yo lo quiero dar. Mapa y cómo se hace, bueno, tranquilos, es un proceso, están en ese proceso. Tal vez cuando hablemos un poco más de la intuición se van a dar cuenta de lo importante que es aprender a discernir, ¿cierto? A cambiar eso que tenemos que ver. Pero si yo estoy canalizando para mí, si yo quiero recibir un mensaje para mí, seguramente ese mensaje lo quiero recibir porque quiero cambiar mi vida, porque quiero que todo sea completamente diferente. Yo quiero cambiar, quiero transformar, quiero que mi vida sea algo completamente diferente. De repente yo puedo ver algo, puedo ver una imagen, como les ha pasado a ustedes en las hipnosis, ven imágenes, ven cosas, ven situaciones, ven personas, y lo difícil es interpretar. Pongan atención a esto que les voy a decir. Lo difícil es interpretar. Mapa, si yo veo este escenario, ¿qué significa? ¿Qué significa esta persona? ¿Qué significa este ambiente? ¿Qué significa esta casa? ¿Qué significa estos colores? Y yo les digo, bueno, cuando se trata de cambiar su vida y de canalizar para ustedes mismos, yo les sugiero que sean libres de creer en lo que quieran creer. Y de hecho ese es el poder. ¿What? Yo no sé cómo les vaya a caer esto que les voy a decir y porque ya van a empezar a entender un poco los mensajes detrás. Pero en realidad cuando uno canaliza para uno, la opinión, el juicio que uno emite, que les digo que uno tiene que clausurar cuando está canalizando para otro, cuando uno está canalizando para uno mismo, es lo que más hay que dejar volar.
Entonces supongamos que yo estoy canalizando, estoy viviendo un sueño. Y en esa canalización yo veo una escena, veo la siguiente escena, les voy a contar de repente algo que me pasó hace muchos años. Vi a mi papá en un ataúd, muerto. Y veía que habían muchos hombres cargándolo. Para ese estado de conciencia en el que yo estaba, porque les estoy diciendo muchos años, son yo creo que unos 18 años. Pero me impactó, porque yo quiero mucho a mi papá. Y me impactó ese sueño de verlo así. Yo podría hacer muchas opiniones y podría creer muchas cosas sobre esa escena. Una, podría decir que tengo habilidades proféticas y que mi papá se va a morir. Podría decir que algo le va a pasar a mi papá. Podría decir que la muerte se avecina. Podría decir que una tragedia se avecina. Pero aquí es donde yo necesito que ustedes sean un poquito más sagaces, más estratégicos mentalmente. En ese entonces yo decidí creer algo así. Yo dije, no, mi papá se va a morir, algo me va a pasar. Pero recordemos que hace 18 años yo tendría unos 13, 14 años. Bueno, hace 15, 18 años tendría unos 13, 14 años. Hoy, que tengo muchos años más y un nivel de expertise superior por la experiencia, hoy les puedo decir que sin duda alguna esa muerte representaba, y esa escena representaba, un apego muy profundo a mi papá. Y representaba mi subconsciente diciéndome, hey, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Él siempre va a estar, pero suéltalo porque tú también tienes que seguir tu vida. Una época en la que yo estaba entrando en adolescencia, donde estoy empezando a convertirme en un adulto. Y donde el apego a mi papá, porque era muy apegado, o sea, sí, hoy en día sigo siendo muy apegada a él. Chiquita era 48 millones de veces más apegada a él. Bueno, pues entonces en ese momento yo necesitaba empezar a soltarlo. Y venían muchas cosas buenas de ganar esa independencia en mi vida. Cosas de las que yo me hubiera perdido si me hubiera puesto en ese rol de que yo era una profeta y sabía todo lo que iba a pasar. Pilas con eso, pilas de nuevo con el ego espiritual, con esta sensación de creer que todo lo sabemos o todo lo podemos, porque no es así. Entonces fíjense que es muy importante, y ya vamos a aprender un poco a discernir cuando estamos canalizando para otro, cuando estamos canalizando para nosotros, y claro, cuando podemos tener la capacidad de desarrollar la habilidad del profeta. La cosa es que la habilidad del profeta es una habilidad que solo se va a desarrollar en la medida en la que trabajemos lo suficiente en nosotros mismos. Como les prometí, vamos a empezar con la intuición y vamos a revisar cómo es que yo puedo afinar o desarrollar esa intuición. Yo creo que la respuesta les va a volar la cabeza. Pero antes necesitaba aclararles varias cosas. Porque todo lo que vamos a hablar sobre el lenguaje del subconsciente son cosas que son muy importantes, pero que es importante que entendamos que el lenguaje del subconsciente y el lenguaje de la mente y el lenguaje del más allá, primero es un lenguaje que podemos construir. Eso quiero que sepan. Si bien yo les voy a dar unas pautas para que no entren tan perdidos, mi invitación siempre va a ser a que ustedes armen su propio lenguaje con el más allá. Entonces es muy importante eso. Lo primero que tienen que saber del lenguaje del subconsciente es que lo pueden construir. Incluso ya. Ustedes pueden armar un lenguaje con el más allá de que esto significa esto significa lo otro, esto significa tal. Depende de ustedes. Yo les voy a dar unas pautas que siento que son súper útiles para que no entren perdidos, pero de ahí en adelante yo sí los animo mucho a que ustedes armen su propio lenguaje, ¿ok? Lo segundo, muy importante, entender que cuando se trata de canalizar para otros o de desarrollar sentido profético, claro que hay que hacer al lado la opinión, pero cuando se trata de uno mismo, que pues francamente es la forma más útil de comunicarse con el más allá y de avivar el subconsciente, pues
nuestra opinión es súper importante y la forma en la que vemos las cosas es algo que podemos decidir. Cuando se trata de canalizar para nosotros mismos, la verdad es subjetiva y somos libres de creer en la verdad que queramos creer. Es más, los animo un montón a que crean en lo que quieran creer. Es súper importante, porque de hecho esos pasos mentales son lo que los lleva a uno a vivir experiencias dramáticamente diferentes, y que importa cuál sea la verdad. De hecho, creo que esto lo entendí en ese ejemplo que les decía del sueño con mi papá. Bueno, ¿y de qué me sirve saber si se va a morir o no se va a morir? Es que igual se va a morir, en algún momento de la vida se va a morir, pero no me sirve nada. Y yo tengo que empezar a enfocarme en las cosas que se sientan útiles para mí, ¿ok? Entonces, la opinión, no se den tan mala vida pensando en si es verdad lo que estoy viendo, si no es verdad lo que estoy viendo, porque en este instante, pues lo más importante es que ustedes canalicen para ustedes. El sentido profético y el canalizar para alguien más, eso es algo que ustedes van a permitir que pase con amor, con cariño. Además, se van a acostumbrar a algo muy lindo, que es a la capacidad que tienen de dar mensajes con amor, que es mucho más importante. O sea, dar los mensajes con amor es mucho más importante que cualquier otra cosa y cualquier otra herramienta. El lenguaje con el subconsciente es complicado. Como les digo, se puede construir, no es literal. Nada de lo que uno ve es literal. Todo es un símbolo, todo es un simbolismo. En los sueños nada es literal, todo es un símbolo. Así que no se asusten, o sea, dejen de sentir que todo lo que ven o todo lo que sienten es porque va a pasar así. La muerte, la enfermedad, las emociones que hay detrás son el mensaje, pero no es exactamente, o sea, lo que ven no es exactamente lo que va a pasar. Y voy al tercer punto. Para poder interpretar las canalizaciones que tenemos con nosotros mismos, tenemos que enfocarnos en lo que sentimos. Esto ya se los había dicho. En las emociones. El mensaje es la emoción. La emoción que usted tiene guardada en su corazón, y que esa escena que le plantea su cabeza es perfecta para que usted entienda la emoción que tiene adentro. En el caso de mi papá, el escenario de se muere tu papá probablemente es lo peor que me puede pasar en el mundo, sobre todo a esa edad. Era lo peor que me podía pasar en el planeta Tierra, y lo peor que me podría pasar en el planeta Tierra me lo trae mi mente subconsciente en forma de escenario, para que yo asuma un miedo que tengo y que no me deja avanzar. Un miedo que tengo y que no me deja avanzar. Así que la emoción es súper profunda, es súper importante y súper trascendental. Y como ya les había dicho antes también, la interpretación de la mente subconsciente, el lenguaje con la mente subconsciente, siempre tiene que tener un auge y un propósito de crecimiento. Pero aquí les quiero complementar algo que no les dije la vez pasada. Yo creo que yo he leído cerca de 4,000 cartas en mi vida, sin molestar. Y a pesar de que estoy muy agradecida con todos ustedes, los que confían en mí para este tipo de cosas, el proceso para mí es complicado, porque cada vez que me enfrento con alguien sé que esa persona me va a dar una lección. Y aquí es donde las cosas cambian un poco, porque uno, cuando empieza a canalizar, uno se cree, jura y come moco que es uno el que va a venir a enseñarle a los demás. Pero cuando uno coge experiencia, cuando va avanzando en la vida, de repente te vas dando cuenta de que el canalizador es el mayor aprendiz. Pónganlo así. Uno no es la biblioteca, ¿sí? O sea, yo no estoy ahí siendo todos los libros que podría llegar a ser y teniendo todo el conocimiento que podría llegar a tener. La vida me da la oportunidad de canalizar para que yo abra un día. Cada vez que me encuentro con una persona, abro un libro, leo una página, leo 2 páginas, y mi vida cambia. Y mi vida cambia para siempre, y mi vida cambia dramáticamente. Porque soy yo la que más tiene que aprender. Soy yo la que más tiene que aprender.
Así que yo los invito mucho, mucho, mucho a que ustedes entren en este flow violento de darse cuenta de que uno decide ser canalizador, uno asume y reconoce que es uno el que más ayuda necesita. Y que la persona que uno tiene al frente y el mensaje que le va a dar es un mensaje que uno también necesita recibir. Cuando yo les subo los horóscopos, cuando les grabo estas lecciones, cuando hago los cursos, los talleres, a veces hasta yo misma me sorprendo de lo que les estoy diciendo porque soy yo la que siento que más lo necesita. Soy yo la que más necesita esa información, soy yo la que más necesita que ustedes me ayuden y que ustedes me enseñen. Así que esto requiere humildad. Entonces, ¿qué va a pasar mañana ahora sí? Mañana ahora sí, lo que va a pasar es que vamos a empezar a revisar cómo se afina la intuición. Ese es el primer paso. Y ahí en adelante vamos a ver una lección al día donde les voy a dar tipsitos de cómo construir ese lenguaje con el subconsciente, ¿ok? Viene unos días como de teoría pesada, ¿listo? Entonces, cójanla suave. Voy a tratar de hacer estas lecciones corticas para que no se me abrumen, pero recuerden siempre que aquí estoy para ustedes si me necesitan. Nos vemos ahora sí mañana en Afinar la Intuición.